Vamos a dar paso ahora a una parte más institucional. En esta parte institucional voy a invitar a que suba al escenario Javier Reverte Balada, alcalde del Ayuntamiento de La Rápita, nuestro anfitrión. Bienvenidos, bienvenidas a este evento tan emblemático. Antes que nada, permitidme un saludo especial al excelentísimo señor Luis Plana, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, al honorable señor Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'honorable senyora Eva Menor, consellera d'Igualtat i Feminismes, a la señora Elizabeth Romero, subdelegada del Gobierno de la provincia de Tarragona, a la señora Isabel Artime, secretaria general de Pesca, al delegado de Gobierno, delegat del Govern de les Terres de l'Ebre, Joan Castor, así como directores y secretarios del Estado y de la Generalitat y resto de autoridades presentes y muy especialmente a vosotras que después de oír lo que he oído en esta mesa, que me siento totalmente identificado y prosectorial, pienso que realmente tenéis en vuestras manos ser las dueñas del mundo. He venido como alcalde a daros y a felicitaros por este 8º congreso, que realmente sea La Rápita, antiguamente San Carles de la Rápita, y espero que en un futuro vuelva a ser San Carles de la Rápita, porque la historia no nos la cambia nadie, la historia se forja a base de esencia, de trabajo y de las personas y de los antepasados que han vivido aquí. Entonces, nadie es nadie para cambiarle ni un nombre al pueblo, ni decir quiénes somos, sino lo tenemos que forjar nosotros. Cuando he dicho que podéis ser las dueñas del mundo, lo digo porque realmente lo pienso. Y después de oír en esta mesa la capacidad, la voluntad y lo que han dicho muchas, que me quedo con que realmente el mar es esencia y el mar es simplemente sentirlo, enamorarse y tener un carácter que mucha gente no tiene. No me voy a dejar a los paiseses porque si no seguramente las próximas elecciones no las ganaré. Por lo tanto, La Rápita es tierra de pescadores, pescadores, pescadoras, payeses y payesas. Y eso es lo que tiene de bueno, que tenemos una unidad que es lo que nos hace ser especial y tener, como te diría, este carácter de bienvenida a todo el mundo. Entonces, por primera vez en este congreso os hago la entrega virtual de las llaves de La Rápita. Este pueblo, hoy, mañana, pasado, y la persona que quiera venir aquí a desempeñar cualquier función, sea de pesca, de ámbito sostenible, de turismo, de lo que sea, será bienvenido, bien acogido y tendrá todo el apoyo no solamente de La Rápita, sino de todo el territorio. Dicho esto, disfrutar de una estancia maravillosa. Como alcalde tenéis todo mi apoyo, sobre todo el sector del mar. Todos los que me conocen saben que me he forjado como hombre y como persona. Aunque empecé siendo futbolista, terminé siendo hombre del mar. Realmente hasta me atrevo a decir que soy alcalde gracias a vosotras, y muy particularmente quien más me forjó fueron las pescateras de Alcanar, porque venderle un saco de mejillón, como yo lo vendía en la lonja del pueblo, a una pescatera de Alcanar, y saber que el lunes el mejillón no estaba en las condiciones que ya querían, tenías que tener un valor para volver a ir al lunes siguiente a la lonja a vender mejillones, que sinceramente esto es lo que me ha forjado a mí para decir, si he podido con las pescateras de Alcanar, puedo ser alcalde. Con la excusa de protocolo que me dijeron 2 minutos, me alargaré 5 y aquí ya paro. Empecé vendiendo mejillones en la lonja y me refiero a sobre todo quedaros en el sentido de las dueñas del mundo. Empecé vendiendo mejillones en la lonja sin saber lo que era
realmente no un pescado, porque toda una vida el suquet, la famosa morralla, todo lo que se ha vendido, las mujeres de los pescadores en ese momento vendiendo casa por casa, que eso es lo que nos hizo realmente también estar en el día a día y saber comer pescado, porque hoy en día el problema que hay, la realidad, yo he dado la vuelta al mundo, he dado la vuelta pues a nivel de Cristóbal Colón, ¿no? Y me doy cuenta que cuando te vas a la parte de Estados Unidos, ahí solo existe el filete. La cabeza no la quieren ver por ningún lado. Entonces, sinceramente, aquí el saber comer pescado es una virtud y es lo que hay que aprender, ¿no? Desde una morralla hasta una palaya, hasta una canana, todo lo que tenga. Entonces, os diré una cosa, sí, es que me siento tan identificado porque empecé vendiendo mejillones y terminé montando una empresa en Madagascar donde habían 1000 mujeres pescando la angula. ¿Me entiendes? Y eso, a mí, no os imagináis lo que me llenó a mí ver la esencia, la voluntad, el esfuerzo con niños colgados a la espalda de meses, metiéndose a las 12 de la noche pescando para poder llevar a casa ese trozo de alimento, de pan, de sustento, siendo uno de los países más pobres, ¿no? Cuando hablan de, no diré presidentes, ¿no? Pero cuando hablan de quién domina el mundo, siempre estamos hablando de Estados Unidos y China. Yo te digo que quien domina el mundo y el dueño del mundo es el mar, porque el mar, aunque unos lo crean y otros lo piensan y otros lo digan y otros se lo guarden, pienso que el mar es el futuro de la alimentación mundial. Igual en el ámbito pesquero como en el ámbito acuícola, que sí que es verdad que es una cosa que nos falta todavía por desarrollar, pero todo lo que viene en el tema de algas, todo lo que viene en lo que es la acuaponia, todo lo que viene desde la pesca extractiva hasta todos los sectores que podamos llegar, realmente el dueño del mundo es el mar. Por eso os he dicho que tenéis las mujeres, que sois mucho más inteligentes que los hombres, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, tenéis esa esencia. Yo sí que os pido en que conmigo tengáis la sinergia de que yo voy a escuchar a cualquier pescadora, a cualquier persona que esté vinculada en el mundo del mar, porque pienso que es el sustento y la alimentación del mundo. Y nosotros tenemos que tener claro que tenemos que luchar por eso, por tener un mar sostenible, por guardar el mar, por tener una calidad. Y una cosa muy importante, yo no me voy a poner en si hemos bajado de consumo o hemos subido de consumo, pero me fijo en todo el mundo. Antes el aceite se llevaba a Italia y de Italia se exportaba al mundo. Ahora ya hemos empezado a ser lo que teníamos que ser, valorar nuestro producto, y en el mar lo que tenemos que hacer es eso. Nosotros vamos a ser los mejores, pero vamos a ser los mejores dándole el valor añadido, porque llega un momento que si nosotros no nos creemos lo que tenemos en nuestras manos, nadie lo va a creer. Entonces, nosotros tenemos que decir esto es lo mejor que tenemos, y desde aquí sí que hago un reconocimiento que hay que aprovechar ahora mismo, y no es un tema político, sino que es un tema real. Por primera vez, hablo desde Cataluña y hablo desde Terres de l'Ebre, hemos conseguido unir Terres de l'Ebre, la Generalitat y el Ministerio. Y tenemos que llegar a Europa y hacer creer que nosotros somos realmente partícipes principales para poder desarrollar el modo de pesca de manera sostenible, crecer en todo lo que es economía azul, y que nos den por lo menos la posibilidad de demostrarlo con hechos y con deberes, con obligaciones y sobre todo con amor y cariño. Y os vuelvo a repetir, en vuestras manos está ser las dueñas de este mundo y demostrar al mundo que somos capaces desde el mar ser el motor para llegar igual a nivel de pesca, de cultura, de sostenibilidad, de educación. En definitiva, tenemos que hacer un integrado total, y por eso yo aposté en su día de ser alcalde de La Rápita y que en algún momento y en un futuro poder ser la capital del Mediterráneo, La Rápita o Sant Carles de la Rápita, en tema de economía azul, de sostenibilidad y de una imagen internacional para el mundo. Muchas gracias y, bueno, y a seguir con todo el esfuerzo.
Molt bon dia a tothom, buenos días a todos y a todas. Excelentísimo señor Lluís Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, honorable señor Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia y Pesca, alcalde de La Rápita, señor Javier Reverte y amigos, amigas, a todas las personas que habéis participado en este octavo encuentro de mujeres de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. Bueno, decía que felicidades por este panel, porque yo creo que después de las mujeres que me han precedido, si yo no dijera nada, pues quedaría exactamente igual de bien el acto, porque yo creo que habéis reflejado y habéis hecho un barrido por todas las barreras estructurales invisibles que tenemos las mujeres, no solamente en el sector de la pesca, sino en todos los sectores productivos, desgraciadamente hoy en el siglo XXI en este país. Pero yo me quedo con algunos mensajes de los que habéis dado que yo creo que dan mucho valor a alguna de las cuestiones que habéis dicho. La primera, que habéis hecho un panel en el que habéis visibilizado referentes femeninos, que es esencial porque los referentes primero generan vocaciones a otras muchas mujeres que ven en vosotras romper esas barreras de acceso a las que habéis hecho referencia, sobre todo Ana, ¿no? Cuando planteaba, soy la única mujer que participaba en un sector masculino y muchas veces tenía miedo, ¿no?, a participar, a dar mi opinión o no sentir, perdón, Garachi ha sido, a no sentirme suficientemente imbuida de conocimiento, ¿no?, como mis compañeros hombres que llevan históricamente muchos sectores representados. El hecho de que vosotras estéis aquí visibilizándoos como referentes femeninos, el que también hacen es que otras mujeres ven en vosotras la posibilidad de que también pueden, ¿no?, empoderan. Pero no solamente eso, sino que también habéis puesto en valor el sector. Yo creo que muchas veces el liderazgo femenino no solamente es en beneficio de las mujeres, porque cuando se habla con esa pasión y con esa necesidad de poner en valor vuestro trabajo, también valorizáis un sector que en este caso, ¿no?, necesita de esa valorización colectiva. Y además también inspiráis desde esa perspectiva de relevo generacional que también es muy necesario e imprescindible. Y también habéis reflejado una cosa que para mí es muy importante, que tiene que ver cuando nosotras hablamos de la necesidad de ocupar espacios de poder, ¿no?, o espacios de liderazgo, en organizaciones, en juntas directivas, en patronales, en sindicatos. Y es que cuando las mujeres entramos a formar parte de los espacios donde se toman las decisiones, es cuando se producen verdaderamente los cambios estructurales. Y esto no quiere decir que nosotras seamos las responsables de todo ni queramos tener que dirigir el mundo. Estamos ya muy agotadas de esta lucha por la igualdad de tantos años. Aspiramos también a que vosotros nos acompañéis en este camino. Y a mí me gustaría también hoy poner en valor al conseller Ordeig. Y lo digo de verdad porque es un conseller que cree verdaderamente en la igualdad. Que hoy esté aquí representando yo a la Generalitat de Cataluña como consejera de Igualdad en este encuentro no es casual. Ha sido porque el conseller Ordeig decía, hombre, yo creo que tienes que hablar tú, que eres la responsable de las políticas de igualdad en un evento en el que se va a hablar de las mujeres en el sector pesquero. Y no solamente por la visibilización en este encuentro, sino porque estamos trabajando las dos consejerías en proyectos, ¿no?, de mentoraje femenino, también muy importantes para favorecer cambios, cómo dar papel a la visibilización de las mujeres en el sector primario, un sector eminentemente masculinizado y que tiene desequilibrios y desigualdades estructurales a las que también vosotras os habéis hecho referencia. Y estas discriminaciones estructurales que son históricas, ¿no? Vuestro sector es un sector que es verdad que está poco representado desde la perspectiva de cotizaciones a la seguridad social, pero es un sector en el que la mujer se ha ocupado tradicionalmente de trabajos esenciales para el funcionamiento de las cofradías y para el funcionamiento de la actividad productiva. Lo que pasa es que históricamente eran actividades secundarias, actividades complementarias, ayudas familiares, que al final lo que hacían es que todas esas mujeres que sí que contribuían a la actividad productiva lo hicieran sin remuneración y sin derechos como la cotización a la seguridad social, a las prestaciones, y esto lleva a que en el momento de la jubilación son mujeres que no tienen pensión de jubilación y las hace ser, en muchas ocasiones, viudas pobres. Y yo creo que todo esto es lo que tenemos que revertir y tenemos que cambiar. Es verdad, se ha avanzado mucho, muchas de vosotras lo habéis puesto en valor. Evidentemente es una evidencia que no estamos igual que hace 50 años y ha sido gracias a tres cosas bajo mi punto de vista. Primero, una normativa de las mejores del mundo. Yo creo que podemos presumir como país de tener una normativa en temas de igualdad de las mejores del mundo, un compromiso de política pública y de recursos por parte de todas las administraciones que han provocado cambios y un compromiso colectivo, político y social que yo creo que hoy está, bajo mi punto de vista, en peligro.
El negacionismo de la igualdad es una evidencia, el negacionismo de las políticas feministas también es una evidencia y yo creo que pueden poner en riesgo los avances conseguidos. Y vuelvo, y ya intentaré ser breve, porque me ha parecido muy interesante la reflexión que habéis hecho sobre si la igualdad es un concepto de competitividad o no. Yo os aconsejo que digáis que sí, por egoísmo. Porque el que no entre por humanismo, que entre por egoísmo. Pasa un poco con lo mismo que con la agenda de sostenibilidad ambiental. Hasta que las empresas no han entendido que es un factor de competitividad, no han invertido en sostenibilidad ambiental. Pues con la igualdad yo creo que tenemos que hacer mucha pedagogía al respecto para que entren los que no quieren entrar por humanismo, que entren por egoísmo. Yo como consejera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Cataluña vengo siempre cargada de datos para intentar convencer al que no está convencido. Desgraciadamente nuestros foros de discusión normalmente son de gente convencida, porque los foros en los que se habla de la igualdad de la mujer en los sectores productivos suelen venir personas que están muy convencidas de la necesidad de incorporar esta agenda. Pero bueno, yo lo digo para que también vosotras me hagáis de prescriptoras del concepto, porque yo creo que es un concepto poderoso y transformador. La igualdad, sin duda, es un factor de competitividad, por varias razones. La primera, porque las mujeres somos el 50% de la población, por tanto somos el 50% del talento potencial de la sociedad, también lo habéis comentado, y una sociedad que no es capaz de movilizar todo el talento disponible no avanza de la misma manera. Por tanto, invertir en igualdad, invertir en el talento de las mujeres es invertir en competitividad porque ese talento llegará a la actividad productiva. También porque en una sociedad en la que ahora mismo tenemos el mayor número de mujeres universitarias de la historia, en las que el Estado está invirtiendo mucho dinero en conocimiento, si esas mujeres que están aprendiendo en las universidades, que además tienen los mejores expedientes académicos, después se traducen que tenemos una tasa de ocupación inferior a la masculina, incluso en ámbitos universitarios de conocimiento en los que hay mayor presencia femenina, el Estado está invirtiendo en una formación que después no se traduce a la actividad productiva. Por tanto, invertir en formación y proveer que ese talento llegue a la actividad productiva, sin duda, incrementa a la competitividad de las empresas. Y además es que hay un estudio muy interesante de PricewaterhouseCoopers, que no es una entidad que trabaja haciendo análisis económicos serios, en las que se tiene mucho en cuenta para muchos estudios, que mide el coste de oportunidad de la igualdad. Si cogiéramos todas las brechas de acceso a la ocupación de las mujeres, que tiene que ver con las mujeres que no acceden al mercado de trabajo, o aquellas que acceden pero con jornadas parciales, o aquellas que acceden pero a una retribución inferior, si todas esas mujeres accedieran al mercado de trabajo, lo hicieran con las mismas jornadas que los hombres, estaríamos aportando al PIB español la friolera de 255.000 millones de euros. Por tanto, este es el coste de oportunidad de la igualdad. Invertir en igualdad es una inversión en competitividad, es una inversión en Producto Interior Bruto, y así que el que no entre por humanismo, que entre por egoísmo. Sin duda, tenemos que trabajar entre todos y todas por un mundo mejor, por recoger el testigo de esas mujeres como Rosa, ¿no?, que comentaba que llevan muchos años trabajando por abrirnos hueco, o como Carmen, ¿no?, que lleva muchos años en el sector de la pesca, por abrir hueco a las nuevas generaciones, por responsabilidad, por justicia social y por competitividad. Seguiremos trabajando por la igualdad real en todos los espacios de la actividad productiva. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Molt bona tarda. Estoy encantado de estar aquí en La Rápita. Señor alcalde, la verdad es que es un magnífico lugar aquí en Terres de l'Ebre, y también con los consejeros, con Óscar y con Eva, en este acto que apoya a la Generalitat de Cataluña, y también con parte de mi equipo, con la secretaria general, con Isabel, con la directora general, con Aurora, y también con Isabel, la subdelegada, y mi director de gabinete. La verdad es que la agenda de un ministro es muy variada. Ayer estaba en el centenario de la denominación de origen La Rioja, ¿verdad?, de La Rioja, y era un tema de una naturaleza totalmente distinta. Y a veces, como digo yo, la vida te da alguna alegría. Y esta mañana me ha dado una alegría, porque el poder estar aquí en La Rápida con todas vosotras y vosotros en este acto, y particularmente escuchar a todas las premiadas, enhorabuena, a vosotras y a las que no lo han sido, pero que representáis con vuestro testimonio, pues significa que lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo bien.
y que esta orientación, como decía Eva hace un momento, está para quedarse, y no solo para quedarse, sino que estamos al principio de un camino que no hemos concluido. Por eso me parece tan importante la existencia de este congreso, de esta red española de mujeres en el sector pesquero, que es, evidentemente lo fue desde el inicio, un intento de llamar la atención y hacer un reconocimiento especial a las mujeres del mar. Yo creo que era un intento al principio, hoy ya es una realidad, pero como decíais antes en la mesa redonda, y estoy totalmente de acuerdo, queda mucho por hacer. Pero hacerlo significa también pues, organizarse. Yo soy muy partidario de la organización y soy muy partidario de insistir, trabajar y sobre todo tener rumbo, tener objetivos que uno quiere desarrollar. Y efectivamente, en este caso, el resaltar una presencia que ya era real, pero que cada vez más significativa de las mujeres en el mundo de la pesca, estuvo en el origen de esta red española de mujeres del sector pesquero, impulsada desde el año 2010. Hoy tenemos cerca de 70 asociaciones y más de 50 entidades que colaboran y que evidentemente trata de ser un espacio de representación, de intercambio y de refuerzo del liderazgo femenino. En el año 2010, no estuve allí, pero me lo cuentan, tuvo lugar el primer congreso en San Sebastián. Hoy tiene lugar aquí este 8º congreso. Yo creo que lo más interesante son sin duda estas sesiones públicas, pero también todos los contactos, conversaciones, redes de contacto personal, ¿verdad? Vínculos personales que se establecen en encuentros como el que se celebra hoy aquí. Y con un objeto yo creo que muy claro. Primero, dar visibilidad. Parece claro, pero como se decía hace un momento por parte de una de las participantes, lo tenemos aquí muy claro. Lo importante es explicarlo fuera. Yo creo que esa es la tarea de todos y yo creo que estamos todos y todas emplazados a hacerlo. En segundo lugar, un reconocimiento, porque creo que este congreso es también un reconocimiento a esa tarea necesaria, pero que no siempre tiene ese reconocimiento. Y finalmente, también ver en qué tenemos que actuar, qué terrenos nos faltan por recorrer y por desarrollar, hacer una reflexión, en mi opinión, dirigida a la acción. Me encanta la reflexión, pero yo soy una persona de acción. Creo que hay que caminar y hay que pensar mientras se camina y hacia dónde se camina, pero evidentemente hay que ser efectivos. Y me parece absolutamente necesario el que lo hagamos. Hace un momento se mencionaba el dato de la seguridad social. Efectivamente, también lo tengo aquí en mis palabras. Pero yo creo que, como casi siempre, los datos dan una visión parcial. Y en este caso que el 16% de las personas afiliadas al régimen especial del mar sean mujeres, no refleja la fotografía completa. Porque si tenemos en cuenta otras actividades, transformación, comercialización o acuicultura, está claro que estamos hablando de aproximadamente un 34%, 38.000 personas aproximadamente trabajadoras según los datos del propio Ministerio. Y yo creo que una buena noticia en esta materia no solo es la presencia, sino el papel dirigente, que en la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, 2 vicepresidentas sean mujeres después del último congreso, me parece absolutamente fundamental. Y eso es evidentemente un reconocimiento, Carmen, a todo el trabajo que habéis hecho y que hacéis en la parte, yo diría, más capilar, más social, más presente del conjunto de nuestro sector pesquero. ¿Y qué hemos hecho desde el Gobierno? Pues desde el Gobierno de España hemos intentado desarrollar este plan de igualdad de género 21-27 en el sector pesquero y acuícola, con objetivos muy claros, liderazgo, formación,
accesos a órganos de gobierno y fomento del asociacionismo, que, como decía antes, son absolutamente fundamentales. El liderazgo femenino, sin duda, porque yo creo que sin mujeres en los espacios de decisión estamos perdiendo talento, diversidad de enfoques y posibilidades de transformación. Os contaré una anécdota de hace unos días. No tiene que ver con la pesca, pero tiene que ver con la agricultura. El lunes pasado, esta misma semana, constituíamos el nuevo Consejo Asesor Agrario, donde están presentes 4 organizaciones profesionales del sector de la agricultura. Pues bien, una norma del año 2007, una ley de 2007, una ley de igualdad, impone que en ese tipo de órganos tenga que existir paridad. Y esa paridad la aportó el Ministerio, porque la mayoría de mi equipo son mujeres, pero solo una de las 4 organizaciones, de los 2 miembros, aportaba una mujer dirigente. Les dije, esto cuando acabe el mandato de este Consejo Asesor tiene que ser absolutamente al contrario. Y evidentemente tenemos que asegurar esta paridad que es absolutamente necesaria desde el punto de vista del trabajo y desde el punto de vista del futuro. Un segundo aspecto es sin duda el del relevo generacional, que me parece muy importante, porque estamos aquí, pero si no hay jóvenes, no hay futuro. Y yo creo que una cosa y la otra están íntimamente ligadas. Por eso queremos asegurar ese futuro y estamos trabajando desde el Ministerio, desde el punto de vista de la formación, del acceso a las oportunidades y también para convertirlo en un sector más atractivo para las nuevas generaciones. Decía hace un momento Xavier, el alcalde, que el futuro de la alimentación pasa por el mar. Bueno, no sé si será únicamente el mar, pero el mar juega un papel fundamental. Y también se mencionaba en la mesa redonda hasta qué punto la proteína derivada, la proteína del pescado, es probablemente una de las más ricas y también de menor huella de carbono y, por tanto, es absolutamente fundamental de cara al futuro. Que tengamos gente capaz de continuar esa actividad me parece absolutamente necesario, por lo que supone en la alimentación, pero también por lo que supone en la realidad social, territorial y cultural de todo lo que es España, los 8.000 kilómetros de costa que tenemos en nuestro país, los insulares y los peninsulares, y aquí particularmente, yo también soy mediterráneo, los del Mediterráneo, que es para nosotros algo absolutamente fundamental. Y también la economía azul. La semana que viene participaré en la conferencia sobre océanos y mares que tendrá lugar en Niza. La Comisión Europea presenta una comunicación sobre cómo preservar nuestros mares y nuestros océanos, que nos parece fundamental, pero está muy bien, pero sin pescadores y pescadoras no tenemos tampoco mares y océanos que puedan conservarse. Por eso es tan importante la continuidad de la actividad pesquera sostenible. Y me permitiréis que diga que, como ministro, lo soy desde hace 7 años de España, un gran honor formar parte del Gobierno de España, presidido por el presidente Pedro Sánchez. Para mí ha sido una tarea realmente, pues en algunos momentos complicada, difícil. Por ejemplo, cuando se inició la invasión rusa de Ucrania, subió mucho el precio de los combustibles, subieron mucho los costes en el sector pesquero y tuvimos que efectivamente arbitrar ayudas, 150 millones de euros, para permitir la continuidad de la rentabilidad de la actividad pesquera. Y fue un momento muy complicado, como lo fue antes, cronológicamente, el momento del COVID, donde uno de los sectores donde efectivamente era más difícil llevar a cabo la tarea profesional, el trabajo, era en el sector pesquero. Y estamos en La Rápita, en San Carles de la Rápita, como nos recordaba el alcalde hace un momento, y estamos, por supuesto, en el Mediterráneo.
Por eso me permitiréis que tenga unas palabras particulares para el sector pesquero del Mediterráneo, que está, como está también, y me dirijo al querido Óscar, al conseller y todos los que estáis aquí, provenientes de otras comunidades autónomas del Mediterráneo, en el centro de nuestras preocupaciones justamente ahora. ¿Por qué? Porque estamos trabajando por preservar la pesca en el Mediterráneo, que significa no solo mantener los días de actividad que tenemos, sino la posibilidad de incrementarlos gracias a la adopción de medidas más selectivas. Hemos tenido y tuvimos, particularmente en el pasado mes de diciembre, discusiones muy duras donde conseguimos buscar una solución, la solución de los 45 milímetros en la costera y los 50 milímetros en profundidad, que nos ha permitido mantener los días de actividad del año pasado, pero yo creo que eso no es suficiente y se lo hemos dicho al comisario europeo, a Costas Cádiz, que hace falta una reforma específica de ese reglamento para conseguir que en un punto, que es el punto de estrangulamiento, el que efectivamente, y se mencionaba aquí, la situación de la merluza es la que bloquea el conjunto de todas las demás pesquerías en el Mediterráneo, pues podamos buscar una solución que sea, como siempre, de sostenibilidad, pero que sea también de rentabilidad. Porque si no hay rentabilidad, no habrá ni armadores, ni pescadores, ni actividad pesquera, ni tendremos puertos, ni tendremos lonjas, ni tendremos actividad. Por tanto, para mí, ese ha sido un punto fundamental y, además, para intentar hacer un poco más sencilla esta tarea, y esta misma semana lo hemos publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo dije en voz alta, vamos a subvencionar el 100% del coste de la instalación de las nuevas mallas obligatorias de los copos. Han sido pues un poco más de 1,5 millones de euros, pero me parece que era la mínima aportación que como Gobierno de España podíamos hacer a ese esfuerzo que el propio sector estaba llevando a cabo. Y tampoco quiero dejar de mencionar algo de lo que me siento muy orgulloso, Isabel, que es el tema de nuestra Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera del año 2023. Porque no solo ahí intentamos buscar cómo gestionar mejor las cuotas pesqueras, cosa que es absolutamente necesario dentro del rendimiento máximo sostenible, y poder utilizarlas de forma más eficaz para no perder ni una sola posibilidad de captura, sino que introdujimos algunas medidas que se han mencionado esta mañana y que son muy importantes en materia social sobre las condiciones de jubilación. Era una reivindicación histórica, me la encontré en el año 2018 cuando llegué al Ministerio y la conseguimos hacer realidad en el caso de las rederas, de las nescatillas, de las empacadoras y de las mariscadoras de a pie, para conseguir efectivamente adelantar su edad de jubilación. Y son, sin duda, solo algunos pequeños ejemplos. El problema de invitar al ministro es que siempre se anima en la tribuna y, además, hablando de pesca y estos temas, podemos hablar de las perspectivas de este año, de las nuevas perspectivas financieras, del nuevo Fondo Europeo de la Pesca y de la Acuicultura y de muchas más cosas. Me voy a quedar aquí. Simplemente deciros mucho ánimo porque estamos en el camino correcto. Este es el 8º Congreso, este es un momento de reunión, de unión, pero más allá del Congreso, lo decía antes y lo repito ahora, lo importante es que las ideas en las que estamos de acuerdo, con matices, como siempre, afortunadamente, porque para eso sirven las discusiones, pero en que estamos de acuerdo, podamos transmitirlas al conjunto de la sociedad, que significan algo muy sencillo, que la actividad pesquera es absolutamente necesaria. Segundo, que esa actividad pesquera es una actividad dura, una actividad difícil y, por tanto, que tenemos que apoyarla. Y, evidentemente, que dentro de esa actividad el papel de las mujeres es absolutamente fundamental. Así de sencillo y así de claro. Muchísimas gracias a todas y a todos. Magnífico congreso y espero poder compartir
fuera de esta tribuna también unos momentos con todos vosotros y vosotras y poder continuar hablando de todos estos temas. Muchas gracias.